5 de noviembre es el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Ayer hubo una movilización a Plaza de Mayo, pero hoy está con nosotros Raquel Vivanco, que es coordinadora de Mumala, ¿no? ¿Está bien? Sí. Esto es Mujeres de la Matria Latinoamericana. Hola Raquel, gracias por venir. Gracias por gracias estar a acá con ustedes. nosotros. Uno de los hechos que más sorprenden es la cifra de femicidios, bien digo, que a pesar de toda la movilización que ha habido en los últimos tiempos, de la exteriorización de este tipo de violencia contra las mujeres, no baja, cuando debería hacerlo, ¿no? Sí, debería hacerlo en principio porque es un reclamo que trasciende a las mujeres, el conjunto de la sociedad. El 3 de junio del 2015 se movilizó en todo el país para exigir el cese de la violencia machista y lo cierto que desde ese entonces a esta parte poco se ha hecho para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la Argentina. Nosotras decimos y denunciamos que no es parte de las prioridades de la agenda del Gobierno Nacional. Estas estadísticas nos dicen que hubo 254 femicidios en lo que va del 2017, todavía este año no concluye, con lo cual va a seguir aumentando. Este dato lo construimos a partir del análisis de medios gráficos y digitales, con lo cual también está por debajo del dato real. Y lo cierto es que carecemos de políticas tendientes justamente a prevenir, a hacer que estos datos empiecen a descender. Vale aclarar también que hablamos de datos duros, de estadísticas, pero que detrás de esto hay 254 familias destruidas, hay 265 niños y niñas que quedaron huérfanos, ¿no? Son historias que ya no están, mujeres que fueron víctimas de la violencia machista, y el 18% de estas mujeres había llegado a una comisaría o a una fiscalía a denunciar a su agresor, ¿no? Digo, en estos casos la ausencia del Estado es determinante. Todos estos femicidios podrían haberse evitado. Por eso es que nos parece en este día importante darle visibilidad a esta problemática que no cesa, que se cobra la vida de una mujer cada 30 horas en nuestro país. Raquel, me parece muy importante esto que señalaba Carla, sobre todo para empezar, decir, bueno, no baja la tasa de femicidios. Digo, es como lamentablemente es lo que estamos viendo, y como vos decías, además careciendo de datos oficiales, no, como nos tenemos que agarrar de esto que de hecho lamentablemente probablemente esté por debajo de la cifra real. ¿Qué cosas pensás que sí cambiaron en estos últimos años a partir, por poner una fecha, de aquella primera fuerte movilización, si queremos, del Ni Una Menos, de esta justamente visibilización de lo que nos pasa como sociedad con las mujeres? ¿En qué cosas sentís que sí dimos un paso adelante o que sí, no sé si mejoraron, pero se modificaron? Mira, creo que lo más importante de esa jornada, que significó un antes y un después en nuestro país, es que muchas mujeres pudieron empezar a ver que lo que les estaba pasando puertas adentro de su hogar no era un problema del ámbito privado o íntimo, sino que tiene que ver con una realidad que nos atraviesa por el solo hecho de ser mujeres a todas. Y a partir de ese momento empezaron a visibilizar esta violencia y empezaron a denunciarla, ¿no? Por aquel entonces, la línea 144 de asistencia, de atención y derivación ante situaciones de violencia explotó, ¿no? Hubo muchísimas llamadas, muchas más de las que había habido en toda la historia de funcionamiento de ese número nacional, de esa línea nacional. Con lo cual, las mujeres identificamos las situaciones de violencia, no solo los femicidios dan cuenta de esto, a pesar de que son la manera más extrema, sino que empezamos a ver que el destrato, el que nos ignoren, el que nos falten el respeto, el que no compartan gran parte de las tareas que hacemos en el hogar y den por hecho que eso debemos asumirlo a las mujeres por el solo hecho de serlo. Bueno, son una infinidad de situaciones de la vida cotidiana que atravesamos las mujeres que tenemos derecho a denunciar. Me parece que eso se puso en relieve y que como sociedad empezamos a pensar que no está bueno tolerar o aceptar tan silenciosamente estas formas de violencia que constituyen una estructura de desigualdad que hacen que luego sea posible que una mujer sea asesinada, ¿no? Ahora, este cambio, ¿no?, del cual hablabas, que se da a partir, para poner una fecha, del 3 de junio, de aquella movilización, no va en consonancia con la contención que reciben de parte del Estado. Digo, y me quedo en ese porcentaje de mujeres que lamentablemente son asesinadas y que previamente habían hecho denuncia.
contra quienes resultaron ser sus asesinos. Bueno, claramente eso es así. Lo positivo fue que las mujeres lograron empezar a denunciar, lo negativo que el Estado ante esa demanda de asistencia y contención y atención no garantizó y no garantiza lo que las leyes de protección le mandan a hacer, ¿no? Entonces no solo es que no se garantiza el acceso a la justicia de las mujeres, y mucho menos esto, su seguridad y su vida, sino que no se garantiza el patrocinio jurídico gratuito y especializado, la asistencia integral. O sea, todas y cada una de estas cosas que estamos mencionando están contenidas en una ley, marco, que está vigente desde el año 2009, y bueno, el Estado muy lejos está de aplicar los preceptos de esa ley. Para que nos demos una idea, el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres, actual Instituto Nacional de las Mujeres, es ínfimo, lo ha sido desde la creación de esta ley, pero lo cierto es que para el año en curso representa tan solo 8,50 pesos por mujer para prevenir, sancionar y erradicar la violencia machista, ¿no? Entonces, si queremos ver de qué manera incorpora o no el Gobierno Nacional el tema en su agenda, esta es una manera de hacerlo visible gráficamente, ¿no? Raquel, me imagino que lamentablemente tendrás muy ejercitado el debate, digamos, frente a opiniones adversas a todas estas ideas que estamos expresando. ¿Tenés como algunos argumentos a los cuales recurrir, que uno pueda tener como herramientas para ayudar a desarmar el discurso de quien pretende ponerse en un lugar? Yo creo que incluso a veces conquistado por el mismo discurso machista, quiero decir, a veces incluso sin una maldad, digamos, sin intención de dañar, pero que sinceramente conquistado por una cultura, por un discurso machista, pretende desdeñar esta lucha. Dice, bueno, no están exagerando, che, bueno, ¿por qué no nos preocupamos también por los hombres que matan? Ese tipo de cosas que uno, viste, las lees y decís, y te quiero matar, pero decís, bueno, hablemos, tratemos de desarmarte esto que tenés, que no está bueno. Sí. ¿Por dónde se avanza en un debate de esas características? Mira, creo que se avanza reconociendo que hemos tenido conquistas, que a lo largo de este tiempo las mujeres hemos avanzado producto de nuestra movilización y nuestra lucha, ¿no? Nadie nos regaló nada, sino que fue una conquista que hoy, por ejemplo, podamos votar, cuando hace 70 años no lo hacíamos, ¿no? Que se haya sancionado la ley de paridad esta semana, por supuesto, es un acontecimiento histórico, y eso tiene que ver con las estrategias que se dan las mujeres, que nos damos las mujeres en los distintos ámbitos. En este caso, dentro del Parlamento Nacional, era una ley que el oficialismo pretendía patear, dilatar el tratamiento, y finalmente por iniciativa de Victoria Donda, pero junto con diputados de distintos bloques, se logró sancionar, y a partir de las próximas elecciones vamos a tener el 50 y 50 en la conformación de las listas nacionales. Digo, para reconocer importantes cambios que hemos conseguido y que esto no nos lo regaló nadie. Yo creo que basta ver la realidad de las mujeres para responder a estos argumentos que quieren desdeñar nuestros reclamos, ¿no? A pesar de estar en el siglo XXI, las mujeres percibimos el 27% menos que los hombres de salario en el mundo laboral, ¿no? Somos las más precarizadas y representamos dentro de la franja de desocupadas, somos las más desocupadas. Las mujeres menores de 29 años son las que peor pasan estas situaciones de desocupación, y en estos contextos en los que estamos viviendo todavía aún más, ¿no? Seguimos realizando las tareas del hogar casi exclusivamente nosotras, independientemente de haber podido salir a trabajar al espacio público, ¿no? Esto nos habla de que seguimos estando en un lugar de desigualdad, y muchas veces esas tareas que hacemos dentro del hogar no son reconocidas como trabajo y mucho menos valoradas por la sociedad. Con lo cual es una carga con la que lidiamos las mujeres, y muchas veces se manifiesta como esta segunda o tercera jornada laboral que mencionaba antes. Digo, pero no estamos representadas de manera paritaria en ninguno de los lugares de decisión. Existe un techo de cristal para que podamos acceder a esos lugares. Si vamos a hablar de la violencia, casi el 90% de las denuncias por violencia doméstica son de mujeres que sufren violencia dentro de su hogar por parte de hombres, con lo cual jamás podríamos equiparar la violencia de las mujeres con la violencia que pueden sufrir o no los hombres dentro del hogar. Y lo cierto es que esa violencia ejercida contra nosotras no tiene otra motivación que no sea nuestro género, con lo cual las causas de la violencia es porque somos mujeres.
mujeres, ¿no? Me parece que esta realidad que incluso nos golpea día a día con estos femicidios nos hablan de que, bueno, no es desdeñable, que está muy bien que sigamos reclamando y exigiendo que el Estado sea presente y nos garantice un derecho a vivir una vida, el derecho a vivir una vida libre de violencia. Sí, y vuelvo sobre el Estado. Cuando vos hablas del presupuesto, de estos 8 pesos con 50 destinados para luchar contra la violencia machista, digo, ¿qué tanta culpa también dentro del Estado hay en la justicia? Porque quiero volver a ese porcentaje de mujeres porque lamentablemente nos golpea una y otra vez, ¿no? Digo, ¿qué contención puede encontrar alguien que denuncia a su pareja o a su expareja la mayoría de las veces por violencia, trata de que este hombre esté lejos de su casa, no se cumple esa restricción y finalmente le quita la vida? Digo, ¿qué confianza encuentra una mujer abusada, golpeada, maltratada en un sistema que no la protege? Bueno, claramente no hay confianza por parte de las mujeres, por eso también muchas no llevan adelante las denuncias correspondientes, ¿no? O sea, estas situaciones de impunidad para con los agresores que genera la ausencia del Estado hace que muchas mujeres no recurran a la justicia o a la policía para denunciar estas situaciones de abusos, de violencia que viven cotidianamente, ¿no? Y quienes lo hacen saben que corren el riesgo de que haya un recrudecimiento de la violencia dentro de su hogar. Saben que corren el riesgo de que no se garantice su seguridad. Por eso es que es muy importante, en principio, que sepamos las mujeres que tenemos derechos que están amparados en una ley, que tenemos derecho a denunciar y que si no se toma la denuncia o si nos maltratan en las comisarías o en las fiscalías, eso también se puede denunciar. Es importante estar acompañada siempre por algún familiar, por alguna amiga, por alguien que pueda contenernos en ese momento tan definitorio para poder salir de las situaciones de violencia. Digo, porque si no pareciera que como el Estado no está, no tenemos hacia dónde ir, que realmente es un problema. Yo creo que tenemos que seguir exigiendo y esto en gran parte las organizaciones de mujeres también nos damos estrategias de acompañamiento, de asesorar, de acompañar a las mujeres incluso a hacer la denuncia muchas veces si es que no tienen con quién ir, porque es sumamente importante que en ese momento crucial nos hagamos presente y reforcemos esta demanda para con el Estado. La sensación que uno tiene también ahí es que a veces la propia red social con la que cuentan las mujeres no alcanza, digo, porque no es tal, porque a veces no existe, digamos, no tienen más que ese otro que las maltrata, ¿no es cierto? Y en ese sentido, yo te quería preguntar, yo la sensación que tengo es que un paso que se ha dado es que este empoderamiento de la mujer de entender que puede denunciar también digo, lo que yo creo que se ve, que se ha logrado, es la posibilidad de decirlo más allá de decírselo al que tengo al lado, a una amiga, de poder decirlo, de poder, no sé, digo, quienes tienen el acceso a las redes, a internet, poder decirlo públicamente de esa manera, pero me imagino una señora en su barrio poder acercarse a una vecina y no tener vergüenza, ¿no es cierto?, de poder romper eso y decir, me pasa esto, necesito ayuda. Por fuera de esto que se da socialmente, decimos esta ausencia del Estado, pero concretamente, ¿en dónde está fallando el Estado y en qué podría mejorar? Quiero decir, habiendo un presupuesto, ¿dónde habría que destinarlo? Bien, yo creo que esta ley que les comentaba antes, que es la ley 26485, que invito a quienes quieran a leerla, porque es sumamente completa y abarcativa de todas las formas de violencia y de todos los ámbitos en los que esta violencia sucede, le exige al Estado que, por un lado, observe a partir del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres las distintas situaciones de violencia y construya datos y arme un mapa de situación para luego poder diseñar políticas acorde a esa realidad. Lo cierto es que el Observatorio Nacional no está funcionando, no construye datos estadísticos, con lo cual no se puede planificar ni ejecutar ninguna política pública porque no sabemos qué está pasando, ¿no? A manera oficial es muy escasa la información con la que se cuenta para poder diseñar estrategias de abordaje. Después esta ley, como les decía antes, ¿qué dice? Dice que hay que garantizar el acceso a la justicia de las mujeres que están atravesando situación de violencia. Esto no se agota con
la mera recepción de la denuncia, ¿no? Allí comienza todo otro circuito que deben garantizar, de asesoría jurídica, de contención, incluso de asistencia emocional, de asistencia interdisciplinaria. Eso también debiera llevarse adelante. Hay que crear fiscalías de la mujer. Eso es otra de las medidas sumamente necesarias para que haya una especificidad en el abordaje de estas problemáticas. No se pueden archivar como si fueran una causa más. Está en riesgo la vida de las mujeres cuando hay una denuncia por violencia machista. Y yo creo que a nivel de prevención muchísimo falta, ¿no? Las campañas de sensibilización, si nos ponemos a pensar, vamos a ver que no las conocemos, o sea, no sabemos. Están en manos de la sociedad, ¿no es cierto? De las organizaciones. De las organizaciones de la sociedad civil. Nosotras, en una encuesta que hicimos a mujeres para relevar el nivel de conocimiento que tenían de sus derechos, bueno, el Ni Una Menos era una campaña para muchas de esas mujeres, ¿no? Y el Ni Una Menos se instaló como una consigna fuerza que de alguna manera sensibilizó el conjunto de la sociedad, pero no fue el Estado quien lo hizo, ¿no? Teniendo todas las herramientas y las posibilidades de llevar adelante instancias de sensibilización diversas, la capacitación, la formación a los agentes del Estado, no solo de las fuerzas de seguridad, sino de todas y cada una de las áreas que interviene. Bueno, la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, que es deficitaria y que lejos está de invertirse allí, se están desjerarquizando y desfinanciando áreas sociales que son sumamente importantes para construir sociedades de iguales basadas en el respeto, ¿no? Pero bueno, en la Argentina, por eso digo, la Ley de Educación Sexual Integral es determinante porque en nuestro país cada 3 horas nace un niño hijo de una mujer menor de 15 años, ¿no? O sea, una niña de 15 años es madre cada 3 horas y cada 5 minutos nace un niño hijo de una mujer de 20 años. O sea, el embarazo adolescente viene en crecimiento. Muchas de estas pibas quedan embarazadas producto de violaciones también. Bueno, ¿no? Y asimismo carecemos de políticas que hagan y garanticen que se cumplan los derechos vigentes en las leyes. Entonces me parece que es todo por hacer, ¿no? Hay mucho de lo que se declama y poco de lo que se hace, ¿no? Se anunció un plan nacional de acción en donde se van a inaugurar casas refugio en todo el país. No sabemos en qué estadio se encuentra eso. No es suficiente, pero lo cierto es que tampoco existen ni se garantizan por parte del Estado estos refugios, con lo cual estamos como que muy mal en materia de políticas públicas. Y por el contrario, cada vez que se puede, este año hubo 2 intentos de recorte presupuestario a este magro presupuesto ya asignado para las políticas públicas de prevención de la violencia. Entonces es como muy complejo y una perspectiva bastante oscura si queremos pensar en términos de lo que este gobierno va a invertir en la temática. Y es que de hecho también es interesante esto que decías, la sanción de la ley de paridad, porque mismo en el Ejecutivo uno lo ve y están verdaderamente subrepresentadas, digamos. Hay solo 2 ministras en una cartera donde hay 20 y tantos ministerios, ¿no? Sí, qué lástima que haya que aprobar una ley, ¿no? Para establecer el porcentaje, pero bueno, si sirve. Por supuesto. Eso sí, es lo que hay que hacer. Gracias. Muchísimas gracias Raquel, por venir y por la pelea, por supuesto. Gracias a usted.